Claro, claro. Dice esto, que se, Claro, que se está duplicando la entrada de datos, tabla 06 documento. exacto. Ese es el error. ¿Sí? Sí, pues. Evidentemente, ahí nosotros no deberíamos mostrar el mensaje de la base de datos, ¿sí? Sino decir, eso es para ver nomás que la base de datos está respondiendo, que el PDO está capturando el error, que está mostrando, la estamos capturando como una excepción y todo eso, ¿no es cierto? Pero ahí deberíamos redireccionarlo o mostrar un mensaje que sea más entendible para el usuario, ¿sí? Ocurrió un error, ¿sí? Los mensajes voy a mostrarlo acá, ¿no? ¿Dónde? Acá en cuando yo aprieto por ejemplo, aprieto el guardar, y si no me guarda que me aparezca ahí, que se yo, un alert, como hicimos en el login, un alert, y Ajá. ahí ¿Y un cómo harías documento. eso? ¿Eh? ¿Cómo harías eso? Qué grande, sabía que venía la pregunta. Lo Y estaba sí, pensando hacer, ¿eh? y sí, digo, sí, está. Está bien, está bien. No, y como hicimos lo del login, ¿no? O sea, voy a sacar eso porque esto lo tengo que validar todavía. Ajá. ¿Cómo? En serio, profe. A ver, ¿cómo saco esto que ustedes saben esto? Yo no. Ahí está, ya ¿Cuál? está. No, nada, ya está. Voy a crear, qué sé yo, primero que nada, le voy a agregar un div a lo que es. ¿Dónde está el listado? Voy a agregar un div en acá voy a agregarlo. Acá. Ajá. Voy a agregar un div acá, qué sé yo, que se va a llamar div. Voy a poner una clase o un ID que se llame mensaje. Bien. eh, y después de hacerlo de Java, digamos, que sería, qué sé yo, donde voy a capturar el tipo y ¿cómo se llama? Y el mensaje, ahí está. Y después lo muestro. Ujú. O si no, lo podría hacer por PHP también. Claro. Eso sería lo más, por ahí, más sencillo. Capaz que lo haga con PHP, ¿no? Sí. Algo parecido a lo que hizo, creo que Lautaro, ¿Quién es Lautaro? eh, de lo que podés hacer es pasarle por get a tu listado, ¿sí? Por get le pasás el mensaje, el usuario se agregó correctamente o hubo un error, no se pudo ingresar el usuario. Entonces cuando el listado se carga, si existe una clave mensaje dentro del get, ¿sí? Sí. Entonces mostrás ese mensaje en el div, ¿sí? ¿Cómo harías para pasarle por get un mensaje al listado? Ah, ¿qué era esto? Esto era usuario. Forget. Sí. No recuerdo bien, pero si mi logo va. Obviamente tendría que definir primero la variable, Ajá. decirle que va a ser por get, y después cada vez que se haga una transacción y si existe o no, si es válido o no
que se está ingresando, además, que todo me lo refleje ahí nomás, en el, en la parte que sería otra vez acá, que sería acá arriba otra vez. Ajá. Algo así era, no, Bueno, sé que andate ¿Se estoy acá. escucha? hablando, pero ¿Sí? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Sí? no, yo no te escucho bien. Consulta. Óvalo. ¿No se escucha? Sí, porque ¿Sí? este micrófono anda. Para evitar todo eso, porque el Sí. error ahí se produce porque vos estás, o sea, está queriendo cargar en un solo lugar la persona y el usuario relacionado a esa persona, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Eh, en realidad no tendría que ni existir ese error, porque si vos lo manejás por módulo aparte, entonces vos primero vos no podés crear un usuario si no existe la persona, por ejemplo. Claro. Después vos tenés una vista de las personas y esa vista, bueno, a través de ponerle un módulo que tenga las vistas de las personas que no tengan usuario, vos podés crearle el usuario y te Claro. evitas Ujú, todo eso. ujú. Claro, Perfecto. en ese caso se podría hacer de esa forma, ¿sí? Pero Yo lo que... existen situaciones en las que uno no puede evitar eso. Por ejemplo, cuando uno da de alta una cabecera y detalles, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Si vos estás cargando la persona y querés cargar también los domicilios, que es lógico, digamos, que vos cargues la persona, los datos de la persona y eventualmente uno o más domicilios. Ahí sí o sí tenés que hacer un insert en la tabla de persona y en la tabla de domicilio. ¿Sí? Profe, yo Entonces hay que manejarlo sí o sí con una transacción. En lo posible, si se puede evitar, obviamente, y simplificar y con los módulos, se debería hacer, digamos, pero hay veces que es inevitable. ¿Sí? No se puede. profe, yo para editar, por ejemplo, hice, Andate alta. sí, Bueno, ¿viste ahí en el catch del try? sí, acá, Sí, bueno, ahí en lugar de exit, pone el header location que está ahí. sí, Ahí. Copia eso, pegalo. Corta también, pegalo ahí. Y ahí donde dice listado.php, sí, agregarle una parte de consulta. ¿Sí? Es decir, listado.php, cerrar interrogación, ahí, sí, MSG o mensaje, mayúscula, minúscula, minúscula nomás, así, igual, sí. bien. Y ahí escribí el mensaje, entre comillas, ponerle, y te toma. Hola, mundo. No, ha ocurrido un error, ha ocurrido un error. Mm, ¿Así, no? ¿Cómo mm, era? mm. Ah, ahí era. Ha ocurrido un error. Bien, ha ocurrido un error, punto. Eso ponerlo entre comillas doble porque se va a tomar el... Bien. Y ahora vamos a ver si funciona. Y pega de vuelta lo mismo, digamos, eso mismo, el header location, pegalo después del commit. Acá, Ujú. Y ahí cambiarle el mensaje, ponele, el usuario se insertó correctamente, o se inserta correctamente. Bien. Y ahora en tu listado PHP, acá. arriba, ahí, ¿sí? Vos tenías un div, me dijiste, ahí. En realidad este no es la cabecera, profe, porque yo la aparté la cabecera. La cabecera sería este.
Claro, pero ahí tú es un HTML, ¿sí? Sí, pues. Entonces, antes de eso, antes de incluir esa cabecera Sí. en tu listado, ahí, antes de incluir la cabecera, ahí justo antes del include, Ahí. ahí, imprimí el div, digamos, el mensaje del div. Echo, No sé qué div, porque yo no puse ningún div. ponele así nomás, echo, pesos, guión bajo get, con mayúscula, entre corchetes, y ahí escribí mensaje, entre comillas simple. Eso. Ahí. ¿Sí? Para probar. ¿Te ¿Está? pruebo? ¿Pruebo? Sí. Sí, sí, sí. Pruebo todo con un mismo DNI nomás. Dice mensaje no está definido, dice. Está bien. Ese es un notice. O sea, un Sí, mensaje de los más leves de lo, de PHP, digamos. lo más Está tranqui. bien. Sí. Después podemos preguntar si set y todo eso. O si no, ¿sabe qué hacer Un problema. directamente? No, está bien. Un, un Ahí. problema. Acá ¿por qué me vuelve todo esto? Si yo le voy a ¿Cómo? actualizar, ¿Cuál? como que está cargado. ¿Está bien? Dale guardar ahí. Dale Sí. guardar, ¿no? Si eso no te guardó. Ah, bueno. Ah, mirá, acá está, mirá. Oh, magia, ¿eh? Está bueno, eso es, después le da diseño, no hay chao. Y chau tu Córrelo. plata. Claro. Y res. Era Pero más. siempre tiene algo perjudicial. O sea, ¿Cómo? que siempre lo simple tiene algo bastante, que tiene algo por detrás que está mal o algo. ¿Qué puede Ah, sí. ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? No, y que en realidad no es una solución muy elegante, digamos, ¿sí? Realmente no se pasa porque en realidad tu PHP debería devolver otro tipo de datos, un XML, un JSON o algo de eso. Y con JavaScript en el listado lo parseás, digamos, a ese Sí. JSON, a ese XML. Eso sería, digamos, lo mejor. ¿Mm? ¿Conoce algo Pero que se bueno. llama Alertify? Alertify. Ajá. No, ¿qué es? Es un plugin de notificaciones, así como para tirar mensajes, por ejemplo, pero en lugar de aparecerlo acá, por ejemplo, Ujú. aparece acá. Está bueno. Claro. Yo capaz que ya Sí, incluí sí. ese. Dale, dale. Sí, el tema es capturar nomás el mensaje de la base de datos. Eh, en la primera versión de tu insert, digamos, no estabas capturando ni siquiera el error. No. ¿Sí? O sea, con la estructura try catch nos aseguramos de poder capturar el mensaje de error que está produciendo el insert en la base de datos. O puede ser cualquier error que ocurra en el código mismo de- del PHP, ¿sí? Alguna variable que no está bien seteada, que está indefinida. O si queremos llamar a un método en una variable que no es un objeto y ese tipo de errores también se capturan con el try catch, ¿sí? Híjole, ¿cómo hablaron de mí acá en el chat? De mi variable BD. Ya, oh.
Sí. Bueno, ¿está, Bueno, Julio? profe, sí. Gracias, che. Entonces, entonces capturo el error y Sí, hago el tema de las notificaciones de mensajes. sí. Y Ah, sacarle lo que es, eh, ¿cómo es? Sacarle lo que es la carga múltiple esa, así querés, ¿sí? ¿así? ¿Esto le saco? Y sí, o ordenarlo por lo menos, Sí, lo voy a ¿sí? ordenar, hermano, lo voy a sacar. Bueno, O sea, le ahí. voy a poner acá datos de domicilio, datos de la persona, datos de domicilio, así. Porque no me Claro. gusta eso, no me gusta el ¿Cómo? tema de varias vistas para cargar a una persona, después hay que cargar un usuario, demasiado tedioso. No, tenés que cargar la persona, ¿sí? Con los domicilios, eso está Sí. bien. Y después el usuario y nada más, ¿entendés? Y, Nada bueno, más. O sea, son dos nomás, dos pasos. Tampoco y, es... y después lo recupero con un combo, ¿no? Claro, exactamente. Y si yo me olvido, mire que yo me olvido, si Mm, yo me olvido cuál fue la última persona, ¿cómo hago acá? O sea, en este combo, yo puedo sí, llamar a la última persona o a las últimas personas que se cargaron. claro, el combo ya por defecto te va a cargar todo, Sí, me va a ¿sí? cargar. Y si hay 500 personas, ya. Y te va a cargar todo, ¿sí? Ya va a haber que buscar algún otro componente que... Con el eh, autocomplete, ¿cómo? con el Con el autocomplete, autocomplete. Sí, podría ser. está bueno eso. Sí, sí, sí. Llamamos por documento nomás y ahí ya me trae todo. Claro. Bueno, voy a hacer, ahí me gustó más. Sí, no, es que es así. Dale. Pero digamos, nosotros estamos viendo los fundamentos, las bases, el principio, digamos, del manejo de base de datos con PHP, ¿sí? O sea, tratemos de simplificarlo y hacerlo relativamente lindo, digamos, ¿eh? Y correctamente. Entonces, por ahí, si después siempre van a haber mejoras, siempre se puede eh, corregir y crear arquitecturas de aplicaciones diversas, ¿sí? Nosotros estamos creando las bases para después poder entender, ¿sí? Cómo hacen las arquitecturas quizás que más adelante nos podamos encontrar. ¿Eh? Eh, Algunos ya tienen un poco más de recorrido con PHP, entonces hacen algunas otras cuestiones, otros no. Entonces por ahí buscar siempre un equilibrio ahí entre lo básico y lo que es más o menos interesante para hacer, ¿no es cierto? Listo, profe. Después se verán, cada uno seguramente va a empezar a hacer camino y seguramente se va a ir encontrando con diferentes arquitecturas de aplicaciones en su vida de programador. Las bases van a ser siempre las mismas, ¿sí? Esto del manejo de base de datos, a lo mejor no lo hacen mediante una sentencia insert o de update o de delete en el código PHP, sino que utilizarán algún tipo de framework que les arma ya la sentencia de insert, etcétera. Pero tenemos que saber qué es lo que hace el código, ¿sí? Que cuando inserta, por qué no inserta, cómo capturar un error en el caso de que quizás no tenga una validación de error, todas esas cuestiones que por ahí si uno comienza directamente con programación de alto nivel, prácticamente no sabe qué pasa por detrás. Y surge algún error, algún problema y ¿qué hacemos? Nos quedamos en banda, ¿sí? Bueno, ¿Estamos, profe? ¿está? No. Bien. Bien, antes de continuar,
les quiero comentar algo, ¿sí? Sí, señor. ¿Cómo supiste? Ah, ¿sí? Bueno, ¿cuándo hacemos? Vamos a hacer el 26, el viernes. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer el 26? El segundo parcial. ¿Sí? Segundo parcial vamos a hacer el 26. ¿Qué va a incluir el parcial? El parcial va a incluir todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Es decir, procesamiento del lado del servidor, interacción con la base de datos. ¿Sí? No van a hacer, puede ser algún listado y actualización, por ejemplo, o un listado y inserción, eliminación y esas cosas, ¿sí? Puede ser una tabla simple, una tabla con relación. ¿Sí? Seguramente va a incluir un formulario que ustedes van a tener que enviar esos datos al servidor, hacer algún tipo de quizá validación e insertar o actualizar o hacer algo con esos datos en la base de datos, ¿sí? Por eso es muy importante que vayan haciendo estas pequeñas consignas que vamos dando durante las clases, ¿eh? Porque si ustedes van haciendo, se van encontrando con los problemas y con las dificultades. Y no es lo mismo resolver un problema en el momento del parcial que haberlo hecho con anterioridad. ¿Eh? Porque la verdad que por ahí si surge algún inconveniente te puede llevar tranquilamente 10 minutos, te puede llevar 1 hora y media o días poder encontrar. Uno nunca puede saber eh, cuánto tiempo le puede demorar encontrar un error, digamos. A veces son cosas sencillas, pero a veces te pueden complicar, ¿sí? Entonces, por ahí tratar de aplicar lo que vamos viendo para tener un rodaje y una experiencia, digamos, para ese momento, ¿sí? No va a ser muy diferente a lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Quizás puede cambiar el escenario, puede cambiar el HTML, el template o la consigna, pero básicamente va a ser lo mismo, ¿sí? Que venimos haciendo. ¿Está? Bueno, entonces quedamos para el 26. ¿Mm? O podríamos hacer como mucho, el miércoles primero. ¿Sí? Eso es una trampa siempre porque ahí te dan más temas. ¿Cómo? Es una trampa eso, ahí te dan más temas cuando te dan más tiempo. Claro, entran más cosas, generalmente. Ah, sí, sí. Eh, bueno, a ver, el tema es que nosotros para el 3 tenemos que presentar las notas, digamos. ¿Mm? ¿Con O ese sea, segundo parcial se cerraría, digamos, las notas del cuatrimestre o habría sí, otras instancias? sí, esa sería la segunda nota, ¿no es cierto?
el segundo, la segunda calificación, y después tienen derecho a un recuperatorio. ¿Mm? En el caso de que alguno desapruebe uno de los parciales, tiene la posibilidad de recuperarlo. ¿Sí? Y, claro, sí, 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 por supuesto. Gracias, Roberto, por hacerme acordar, sí, tenés razón. Y después viene una instancia de final, que eso la tendríamos que ver, pero ya sería después durante julio ya, ¿sí? Un final integrador. ¿Eh? Bien. ¿Cómo que? ¿Por qué? Ah, sí, sí. Ah, claro, julio. Ya sería en julio. ¿Está? Bien. Creo que Rodrigo, vos querías mostrar algo, me dijiste. Sí, vi un par de verificaciones de quiz que subieron. Ahí Ah, estaba bien. viendo porque no entendía, era porque hay que hacer todo un cálculo en realidad para Ah, sacar. bien. Sí, eso justamente les quería dar. ¿Tenés para mostrar algo? Sí, pero solo son las páginas de la gente. A Solo ver. el código es más ahí. Ahí lo mostró. Este es uno de los que subieron. No, el Sí, problema es que tampoco entendí muy bien cómo lo hace. Igual acá sí, hay aclaraciones. sí, sí. Se supone que están cargados en PHP además. O sea, para insertarlo nomás supongo nuestro formulario. Ujú. Sí, tendríamos que armar eh, ¿cómo se llama? Una Están función. contraídos con Ahí validar está, quill y validar todo quill. esto. Ahí está comprimido todo, ¿no? Sí. Ah, por acá estaba eso de. Acá esto explica por qué aparece el quill y cómo se calcula, pero tampoco me puse a leerlo mucho. Bien. Supongo que hay que saber todo esto en realidad para armar la función que habría que armar. Sí, es sencillo, digamos, no es complicado. Para saber más fácil. Eh, Fíjate que hay unos factores. Lo más difícil por ahí es descomponer el número para poder multiplicar por separado. Y ¿Sí? eso acá lo hizo con un split como. Sí, sí, se puede hacer de esa forma o recorrer posición por posición, ¿no? O sea, primero habría Acá que digamos, pasarlo sí o sí a string para hacer el recorrido. claro, si es que lo guardás como número, ¿no? Claro. En este caso, el split lo utiliza con una cadena, ¿o no? Split, ta, ta, ta. Sí, creo que sí. Este es para medir la largo, ¿no? Sí, no, 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 tiene incluidos los guiones. ¿Mm? Bueno, a ver, El voy a último ver que si le mostré, creo que encuentro. al final le agrega los guiones. Este de acá. Sí, a este le Claro, agrega hay que, los ahí le guiones. pone, sí, los guiones. Quit rearmado. Bien.
Entonces, coeficiente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Exacto, exacto. Eso estaba buscando y no lo encontré. ¿Vos lo tenés por ahí? Yo lo tenía. Es un ejercicio clásico. Ah, formación 3 era, ¿no? A ver. ¿Usted enseñaba el SIC, profe? Sí. Parcial 1. A ver. No. A ver. A ver. Dale, dale, dale. ¿Por dónde? ¿Por Slack? A ver. Sí. A ver. CBU. No, esta es la del CBU. Ah, no, Quilla, acá está. No, está bien. Ya está. Sería. ¿Eh? A ver. Sería. Esto. A ver. Slack. Trabajo práctico. Ahí se fue. El truco del quill, ¿sí? A ver. Vamos a compartir acá. Aquí, ¿sí? Tenemos un quill, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el dígito verificador. Para validar un quill, lo que se hace es, se calcula el dígito verificador, ¿sí? Donde se multiplica, supongamos, el 2, el primer número, el 2 por el 5, el 0 por el 4, el 1 por el 3, el 2 por el 2 y así, ¿sí? Los factores multiplicadores son 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¿sí? O sea, esos son fijos. 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Esos son los factores que hay que utilizar para multiplicar cada dígito del quill antes del dígito verificador y sumar todos esos valores. El resultado de esa suma, ¿sí?, me da un número.
Supongamos en este caso 148. ¿Qué se hace con 148? O el valor que me dé de la suma de todos estos números, de estos sumandos, se divide por 11. ¿Sí? Se hace una división entera, o sea, se obtiene solamente la parte entera de esa división. ¿Sí? Y luego se hace el resto. El resto entre el valor sumado menos el dividendo por 11. ¿Sí? El resultado de esta operación es el dígito verificador del quill. O sea que el dígito verificador para este quill que está aquí es 5. ¿Sí? Esa es la manera de calcular el dígito verificador. Y de esa forma se valida el quill. No sé si se entiende. El resultado de la cuenta tiene que ser igual al verificador. Y ahí, Claro, yo ingreso acá, supongamos, y pongo como dígito verificador el 1 acá. ¿Sí? Y el cálculo que yo hago me da 5. Entonces este quill es inválido. Siempre se multiplican esos números. Estos números que están en negrita son fijos. ¿Sí? Lo que va a cambiar son los valores del quill, digamos. O sea, el prefijo. El prefijo está determinado por el sexo generalmente. Si es masculino o femenino. Eventualmente puede ser, el caso de las empresas es 30, ¿sí? O las personas jurídicas es 30. O puede ser 24, creo que hay unos valores incluidos, digamos, fijos. A ver un poquito. Prefijos de quill. Los prefijos pueden ser 20, 23, 24 o 27. Esos son los quill, válidos, los prefijos de quill válido. pantalla gris. Sí, sí. A ver, detener. Acá. ¿Sí? Dice 20, 23, 24 o 27. Esos son los prefijos válidos, digamos. A ver, por ejemplo, podemos poner cualquier número de documento. A ver, 26, sin puntos. ¿Sí? Mira, me generó nada que ver. Cualquier cosa. Bueno. Entonces puede ser 20, 23, 24, 27. O sea, generalmente para las mujeres es 27, creo, y para los varones 20. Pero también pueden haber 23 y 24. ¿Sí? ¿Eso es para los repetidos, profe? ¿Cómo? Sí, sí. Puede ser que se te asigne un 23 o 24. No sé en qué casos, pero existen, digamos. ¿Sí? Entonces, si estos prefijos no, o sea, si el quill viene con estos prefijos, sería un quill inválido, ¿no? Esa sería la primera validación. Y la segunda sería el cálculo del dígito verificador.
con los valores de... Bien, 23 y 24. Para los... Ah, sí. ¿Qué valores serían ahí para los extranjeros? 23 y 24. Ah, está bien. A ver acá. Vamos a ver qué dice Wikipedia. Código de identificador tributario, documentación. Imprimir constancia, bueno. Habría que hacer ese... Creo que las algoritmo. personas transgénero, por ejemplo, le cambian directamente el DNI. Ahí le deben asignar el Otro sexo point. que, claro, el género que le corresponde, sí. Exacto. ¿Qué pasa? Ah, mira Los vos. extranjeros empiezan desde 90 por ahí, creo. 90 y algo, el DNI de ellos. De los... Claro. El de los extranjeros, sí. A ver... Acá está. Este es el algoritmo. Acá está bastante... ¿Qué pasó? Acá. Masculino 20, femenino 27 y empresas 30. ¿Sí? Vimos también que hay 23 y 24, así que también. Después se multiplica. 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Sí? Esos son los factores de multiplicación. Se suman los resultados, se divide por 11, se obtiene el resto. Si el resto es 0, queda 0. Si es 1, entonces se aplica la siguiente resta. Si es hombre, 9, X pasa a ser 23. Si es mujer, Z pasa a ser 4, X pasa a ser 23. Caso contrario, X pasa a ser 11 menos el resto. Ah, la pucha. De ahí viene el 23 y 24. ¿Sí? Los posibles son 20 para masculino y 27 para femenino. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si Z es igual a 9, ¿sí? Z sería el dígito verificador. Ah, mira, yo no lo sabía. Ah, ahí está. Ah, sí. El mismo que... Entonces, mira el mismo ejemplo. A ver, tenemos 148 dividido por 11. Se obtiene 13. ¿Sí? Hacemos el resto de la división. Se obtiene el 6. ¿Sí? 11 menos 5 igual a 6. Bien. Ajá. Acá. Pero está hecho en .NET. ¿Sí? Habría que pedirme también el texto entonces para verificar el... ¿Cómo?
Habría que pedirle también el sexo para verificar el quill. Eh, no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque eso es en el caso de que quieras generarle un quill. ¿Sí? El tema es que si es un quill ingresado, ya este cálculo te tiene que dar el mismo que vos estás ingresando. O sea, el dígito verificador tiene que ser el que ingresaste. O sea, estamos validando nomás, no estamos generando. ¿Mm? Igual generarlo sería otra forma de verificar, así carga el DNI, el sexo y ya seguro ese es el quill. Y no porque tiene sus reglas, digamos, la FIP o ANSES te pueden dar otro número. ¿Mm? Ah, era más complicado entonces. Claro, claro. Es más fácil verificar el número que te ingresan y decir si es válido o no, calculando el dígito verificador, a generarlo vos y decir, no, este no es tu quill. Porque podría ser que sí y no corresponde, ¿sí? Bueno, ¿se animan a hacer el algoritmo este? ¿Un ratito? Creamos un formulario, un PHP, y lo parseamos. Creamos una función, ¿sí? Es decir, a ver, en nuestro persona VM, acá, donde recibimos acá vamos a validar quill. Acá. Validar quill y le vamos a pasar el quill, ¿sí? Mensaje quill incorrecto, ¿sí? Y vamos a hacer nuestro acá return true. Validar quill, ¿sí? Vamos a recibir un quill, ¿sí? Bien. ¿Qué haríamos? ¿Qué sería lo primero a realizar? ¿Qué podríamos hacer? Ajá, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Len? ¿No existe len? Oh, sí. ¿Len? ¿Así? STR, no es. Ajá. STR. Me parece que es así, ¿no? Bien. Quill. Entonces, ¿sí?
strlen igual o distinto de 11 return. ¿Ah? Bien. 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 ¿Cómo la documentación? Las funciones son como en JavaScript. Exactamente. Vamos a las funciones de string. Tenemos str replace para reemplazar, ¿sí? Y trim. Le sacamos los posibles valores que tenga, los espacios, y le reemplazamos, ¿sí? Ahí me dice, ¿qué voy a buscar? Busco los guiones, ¿sí? Y los voy a reemplazar con string vacío, así, ¿sí? Entonces ahí limpio mi quill. Una validación que puedo hacer acá es el isNaN, ¿sí? Pero isNaN en PHP no existe. ¿Qué podríamos? A ver, debe haber un isNumeric o algo así. ¿Mm? ¿Está? Pregunto si es numérico. Si no es numérico, ¿sí? Es decir, si me pone, si hay alguna letra, supongamos, no me va a dar numérico. Entonces, en este punto estoy en condiciones de decir que tengo los 11 dígitos del string, ¿sí? Del quill, digamos. ¿Qué debería hacer ahora? Podría crear un array de factores de multiplicación. Exacto, capturo cada número y los voy multiplicando. Esta es mi solución, ¿sí? O sea, en realidad yo creo que lo tendría que hacer cada uno, porque esto es un algoritmo, un algoritmo a desarrollar. ¿Sí? Esta es la especificación de un algoritmo. Cada uno tendrá su manera de hacerlo, ¿no? Yo lo que veo es que, por ejemplo, la posición 0 es 5, 4, 3, ¿sí? Podríamos armar un arreglo que sea 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle factor así. Factores. Entonces, esta sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y podría armar un for
o vamos a utilizar la ayuda de por I0, mientras I sea menor a strlen del quill, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a incrementar, no sé por qué me puso así, voy a incrementar, ¿sí? Bien, acá ya tengo sumatoria, le pongo el 0, vamos a poner en 0 una sumatoria. ¿Qué vamos a hacer? A sumatoria vamos a ir sumando, ¿qué vamos a ir sumando? El resultado del producto entre el valor o el dígito en la posición I y su factor. ¿Qué dicen? ¿Cómo extraigo el carácter en la posición I, en la posición 0, digamos, de mi quill? Seguramente, exacto. STR, ¿sí? No, unas funciones, ¿sí? Bien, usamos substr. Entonces, substr. ¿Sí? ¿El primer parámetro cuál es? El string. ¿Cuál es nuestro string? Nuestro quill. ¿Sí? ¿Dónde voy a comenzar? Voy a comenzar en la posición I. ¿Sí? Con una longitud de 1. ¿Sí? O sea, el carácter en la posición I. Y eso lo voy a multiplicar por exacto. ¿Sí? El resultado de ese producto lo voy a agregar a la sumatoria. ¿Sí? ¿Qué le parece a mí? Entonces, ahí ya tengo resuelta la primera parte, que es esto. Pero será esta primera parte. Todo este producto, la sumatoria de cada uno de estos valores, ¿sí? Este producto sería. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Yo ya obtuve el 148, ¿no es cierto? Ahora hay que dividir por 11, ¿sí? Pero solamente la parte entera hay que obtener. En realidad, fíjense que acá se lo hace en 2 pasos, pero nosotros tenemos una manera de obtener el resto de la división entre 148 y 11, ¿sí? Porque acá lo que hace es calcula la parte entera, hace la multiplicación, le resta y obtiene el resto de la división. O sea, lo hace en 2 pasos para obtener el resto. ¿Se entiende? No sé si se entiende.
¿Mm? ¿No? A ver, ¿cuál es el resto? ¿Cuál es el resto de... Acá lo que hace es calcular el resto